Hoy vamos con un vídeo de la Liga Edición Vintage. Jugadores que te enamoraron y posiblemente te hiciste de este equipo por ellos. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según en el momento que nos estés viendo. Bueno, tengo que decir que vengo con energía porque he tenido unos días de vacaciones, vengo de desconexión, dejé unos vídeos preparados para el canal con la marcha de Raúl de Tomás y sus posibles herederos, unas notas del mercado de fichajes y la reconstrucción del español, que el proyecto de Fran Galagarza como director deportivo me parece uno de los más interesantes en este verano. Pero hoy vamos a hablar de un poco un toque nostálgico. Al final yo nací en la década de los 90 y el otro día visitando el Molinón, que es la primera vez que he podido estar en ese templo de nuestro fútbol, en uno de los estadios más históricos de España, pues la verdad es que fue una sensación increíble. También viendo afuera la estatua de Manolo Preciado o viendo la exposición que hay especial sobre Kimi. No os voy a destripar más, pero la verdad es que fue una jodida maravilla. Y ahí en ese momento se me ocurrió hacer este vídeo, ¿no? Conecté con mi yo niño y bueno, empecé a recordar esos jugadores que me hicieron que me gustara este deporte, especialmente la Liga Española, que por desgracia no tiene nada que ver con lo que vivimos muchos en los años 90 y en la primera parte de la década de los 2000, pero bueno, creo que va a estar bien. No es un vídeo novedoso porque soy consciente de que lo han hecho bastantes canales, pero me apetecía dar mi opinión. Entonces, vamos a hacer una edición primera división con los 20 equipos actuales que hay en primera. Y luego, si os gusta, si lo pedís, si lo dejáis en comentarios y os ha molado, pues haremos uno con los 22 equipos de segunda división. Por tanto, creo que puede ser un poco divertido y que podemos dar varios nombres y la razón de por qué. Por ejemplo, pues soy de la Real Sociedad por la dupla Nihat y Kovacevic, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, además va a ser con el primer equipo que empecemos. Así que nada, os voy a decir un jugador de cada equipo de la liga que me hizo engancharme a ese equipo en ese momento o simplemente que me gustó ese jugador y por eso, pues bueno, conocí más a ese equipo o tuve la fortuna de experimentar una época dorada de ese club. Así que nada, vamos con la Real Sociedad y evidentemente ya he nombrado aquí a una dupla que nos enamora a muchos, que fue la de Nihat y Kovacevic, ¿no? Una Real Sociedad que estuvo a punto de ganar la Liga 2002-2003 y que hay otros nombres importantes en esa plantilla o incluso al paso de los años, pues bueno, están los míticos Xavi Prieto. Es cierto que a lo mejor, bueno, Xavi Alonso queda fuera de la ecuación porque se fue al Liverpool y luego hizo carrera en el Real Madrid y demás, pero también puede estar, yo qué sé, puede estar López Recarte. También podéis comentar la gente que de los 70, 80, evidentemente yo no puedo comentarlo porque no lo viví, pero también podéis verlo porque sé que hay gente de esa edad que ve este canal, ¿vale? Yo me voy a quedar ya para ir directo, si no enrollarme más. Si os gusta este contenido, antes de empezar, pues dejar un like y suscribiros al canal, que para mí es importante, dejar vuestro comentario, ¿vale? Porque Café con los Otros es un proyecto que me hace ilusión y que he venido con las pilas muy, muy cargadas. Real Sociedad, Javi de Pedro. Yo me tengo que quedar con este futbolista. Yo sé que muchos se quedan con Iha Kovacevic y demás, pero yo con De Pedro, lo de su zurda fue increíble. Era un jugador que creo que si hubiera tenido la cabeza más amueblada, seguramente estaríamos hablando de uno de los mejores futbolistas del fútbol español. Llegó a ir con la selección española al Mundial 2002, que yo me acuerdo que dio una exhibición ante Eslovenia, si no recuerdo mal, que fue el primer partido, porque en el Mundial 2002 fue Eslovenia, fue Paraguay, creo que el orden, y el otro equipo ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, ese partido de Pedro fue una absoluta locura. ¿Qué decir de los goles de libre directo con la Real Sociedad? Sus asistencias, sus disparos con gran potencia y un jugador con una zurda muy especial. A mí, personalmente, fue algo... Sudáfrica fue el otro rival que tuvimos en la primera fase del Mundial 2002. Para mí fue algo espectacular.
para mí fue algo espectacular y para mí fue algo brutal ver a este tío que, bueno, luego ya sabéis que físicamente ha empeorado mucho y demás, pero como futbolista yo creo que era un tío de estos que te dejan huella, de que si los ves cada fin de semana disfrutabas de ellos, ¿no? Vamos con el Elche. Bueno, el Elche, como sabéis, ha estado pocas veces en Primera División desde que yo tengo uso de razón y estoy en el planeta Tierra, pero hay un jugador que evidentemente, y aquí creo que vamos a coincidir todos, que es leyenda, especialmente porque al final cuando en los tiempos de la radio, en los tiempos de sintonizar bastante o poner el teletexto, siempre había un hombre que aparecía. Yo me acuerdo que había un narrador que no me acuerdo quién era, perdón por si alguno lo sabe y le parece un sacrilegio que yo no lo sepa, que decía Nino, Nino, Nino. Pues efectivamente estamos hablando de Nino, delantero histórico del Elche, de la segunda división española también, porque creo que es el máximo volador de segunda división, si no recuerdo mal. Y para mí eso era un delantero que tenía muchas cosas. No solo era un ratón de área, creo que era un tío que tenía disparo, que iba bien de cabeza a pesar de su escasa altura y que creo que en el Elche tenía una conexión brutal. Me acuerdo que estuvo en primera con el Tenerife, con otros equipos, pero para mí Nino era algo único. Era un jugador que tú siempre que miraba las estadísticas, los datos, siempre marcaba, siempre estaba ahí y que creo que si hubiera optado por ir a otros proyectos y si hubiera tenido más rango de visualización en Primera División, quizás hubiera estado hasta en la selección española. No es coña lo que digo, honestamente Nino creo que es de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol español en estos últimos 25 años y ya está, quien no lo quiera comprar lo respeto, pero me quedo con Nino porque ha sido un currante, siempre lleno de humildad y especialmente con lo que se ha vivido con el Elche, icónico. Yo creo que era un tío además que cambiaba, que metía miedo a los rivales. Me acuerdo de un partido que era Lugo-Elche, que el Lugo iba 2-0 y Nino marcó el 2-1 y al minuto y medio marcó, parece que solía en el campo, ¿no? Solía desde casa, desde el televisor, que Nino iba a conseguir el gol del empate. Y esto fue solamente en 2 minutos y medio, así que fue una locura, por ejemplo. Por decir un partido entre varios, ¿vale? Siguiente equipo, Deportivo Alavés. Evidentemente aquí nos acordamos de ese Alavés que fue a la final de la Copa de la UEFA contra el Liverpool, una de las mejores finales de la historia del fútbol, con ese gol de oro que impidió que el Alavés pues tenga esa Copa de la UEFA. Y aquí tenemos varios nombres, ¿no? A mí personalmente, podría decir Javi Moreno, podría decir Del Figeli, podría decir el portero Herrera, pero yo me voy a quedar con Cosmin Contra, que luego tuvo su paso por el Getafe y demás, pero Cosmin Contra para mí fue de esos primeros laterales que me hizo, bueno, interesarme por esa posición, ¿no? Todo el mundo tenemos el recuerdo de Roberto Carlos, a lo mejor más adelante de Dani Alves, pero Cosmin Contra creo que era un futbolista brutal en su posición y creo que merecía estar en este apartado, ¿vale? Luego, con el paso de los años, si eres un aficionado al Alavés que ha vivido más la década a lo mejor del 2010 a 2020, creo que Manu García tiene que estar ahí por lo que ha dado, por lo que se ha manchado esta camiseta. También puedo comprar a Víctor La Guardia, pero Manu García también es una leyenda de este equipo y quizás inspire más en lo simbólico, en lo sentimental, que un jugador que impactase, ¿no? Debido a la calidad técnica, que al final cuando somos pequeños es lo que más nos fijamos. Hay excepciones, pero es lo que solemos, lo que más nos atrae al ojo, ¿no? Así que me quedo con Cosmin Contra. En el Celta de Vigo, aquí puede haber muchos nombres, porque ya sabéis que en la década de los 90 y principios de los 2000 el Celta era un tremendo equipazo, era una locura, era una belleza visual. Entiendo que mucha gente pueda decir Iago Aspas y no voy a discutir en eso, no voy a debatir, pero ojito el tema del Zar Mostovoy, porque para mí el Zar Mostovoy tenía una virtud que pocos jugadores tenían de esta lista. Y es que creo que Mostovoy tenía la capacidad de cambiar el destino de un partido con lo mínimo. Para mí Mostovoy, salvando la distancia, pero creo que tenía ese aura de lo que tenían los Zidane, los Del Piero, el Kaká del Milan, por ejemplo. Tenía esa capacidad para con lo mínimo cambiar un partido. Mostovoy era un tío que de hecho no conocía a Vigo cuando lo llegó, no tenía ninguna dicho por él en alguna entrevista, y creo que se adaptó muy bien. Creo que fue una locura de futbolista, creo que
Entiendo que hay mucha gente también que le puede gustar Karpin, que también era otro de los más queridos, pero para mí Mostovoy tenía algo especial. Y luego tenía como una agresividad a la hora de marcar goles, de dar asistencias, que a mí me molaba personalmente. Digamos que era un poco heavy metal, ¿no? Y a mí como me gusta el heavy metal, aunque vaya con un polo de Benfica, fue brutal, la verdad. Así que me quedo con el Zar Mostovoy. Vamos con el Rayo Vallecano. Yo aquí me tengo que quedar con Mitchell. Ya, ¿verdad? Yo además de pequeño viví en Vallecas el año que fue a Europa y me tengo que quedar con Mitchell. Posteriormente, también me molaba mucho Piti. Piti era un jugador que no sé, le veía y algo me tocaba la patata. Me parecía un tío muy técnico, muy efectivo y tal. Pero Mitchell, es verdad que también me gustaba Bolo, pero Mitchell creo que traspasaba fronteras. Así que me quedo con el bueno de Mitchell en el Rayo Vallecano. Villarreal, bueno. Sé que muchos aquí vais a decir Riquelme, Forlán, lo compro. Algunos más clásicos van a decir a lo mejor Arruabarrena, pero incluso más adelante pues se pueden decir otros jugadores históricos. Pero yo me voy a quedar con Marcos Sena. Creo que Marcos Sena marca un punto de inflexión en lo que es la construcción del Villarreal, que se mantiene en primera, que puede ir a competiciones europeas e incluso es pilar fundamental de la Eurocopa 2008 que gana España con Luis Aragonés. Marcos Sena para mí además un tío humilde, trabajador, con varios registros, siendo el pivote que era. Creo que era un jugador que me llamaba la atención. Además en los cromos me hacía gracia porque tenía un diente como un poco Drácula y me hacía gracia por eso, ¿no? También, entonces, bueno, pero como futbolista también un pedazo de jugador, ¿no? Así que yo me quedo con Marcos Sena del Villarreal, que es un equipo que tiene ahí sus cositas, ¿no? Vamos con el Sevilla. Bueno, aquí en el Sevilla, chicos, yo sé que ha habido Dani Alves, sé que está Jesús Navas, que a mí me flipa, sé que ha habido muchos jugadores gracias a la labor de Monchi, pero lo de Canuté, porque, mirad, a mí me fastidia muchas veces con Canuté que en los highlights que le ponen parece un delantero rematador y ya, pero no, Canuté era un tío que tenía la clase que, por ejemplo, tenía Karim Benzema. De verdad lo digo, además coincide en esa época del fútbol de la sexta, con Antonio Esteba, las narraciones que, bueno, que dieron un salto de calidad respecto a lo que había en las televisiones autonómicas, al menos en la Comunidad de Madrid, y eso que a mí, por ejemplo, me gustaba José María del Toro, pero lo de Canuté fue una locura. Hizo, además, congenió muy bien con Luis Fabiano, con ese Sevilla, pero a mí era un tío que es que, me acuerdo de un partido contra el Atlético de Madrid, que es que Canuté conectó haciendo paredes con todos sus compañeros y acabó marcando un gol, me parece que fue él. Y es que era un jugador que impactaba por la clase y por eso yo creo que nos gustaba tanto. Ya no tanto por el tema del gol, sino por lo bien que se movía, lo bien que se asociaba. Creo que está muy infravalorado Freddy Canuté, excepto por la afición sevillista. Y para mí, si no es el mejor de la historia, está muy cerca de este club. Así que me quedo con Canuto, como decían muchos. También mi padre cuando lo veíamos juntos en el salón de casa. Mallorca, mucha gente va a decir lo evidente, Samuel Eto'o, y yo no tengo nada que discutir a eso. Por ejemplo, tiene una debilidad también por el Cañi Bagaza, pero yo me quedo con Juan Arango. Juan Arango para mí era un centrocampista muy completo, un centrocampista que tenía la habilidad suficiente como para golpear de volea, las faltas, bueno, una jodida locura, eso sí que era tal. Luego lo siguió haciendo en el Borussia Mönchengladbach y para ser venezolano creo que era un jugador que llegaba muy bien, siendo interior izquierda, leía muy bien la segunda línea, la segunda jugada y creo que era muy completo y era uno de esos jugadores que te hacían querer sentarte delante de un televisor. Entonces, bueno, de cara a portería me parecía muy letal y que sobre todo en esos lanzamientos al primer toque o de volea o de falta directa creo que era un espectáculo. Valencia, claro, es que estamos hablando de que yo he crecido en la mejor época del Valencia. Entonces, claro, aquí podemos elegir varios. Mucha gente va a decir Cañizares, otra gente va a decir Ayala. Yo tengo varios nombres. Evidentemente, aquí voy a mencionar varios, porque claro, me gustaba mucho Pablo Aimar. No voy a decir más de Pablo Aimar porque creo que sabéis perfectamente lo bueno que era. El Piojo López fue de esos primeros delanteros que a mí, yo creo que me hizo decidirme por querer jugar de delantero o interesarme por esa posición, aunque luego era un matado, pero el Piojo López era una cosa, me gustaba como siempre, tenía esa ambición por marcar, ese saber situarse en el área, saber moverse, influir en otras zonas del campo, me gustaba mucho el Piojo López, pero había un jugador que tenía mucha debilidad
mucha debilidad y que no llegó a más por las lesiones, pero que honestamente creo que hubiera sido uno de los mejores extremos del mundo, y es Vicente. Vicente, yo cuando salía a jugar a la calle, si me tenía que acordar de un jugador de Valencia, de verdad lo digo, era Vicente. Y a mí Vicente, que es un jugador que a lo mejor los más jóvenes no lo tenéis muy en la recámara, pero a mí me parecía un espectáculo. Cuando no había lesiones de por medio, Vicente... Una pena porque creo que es uno de esos futbolistas con mayor proyección que no pudo hacer más por este motivo, por el de las lesiones. Y fijaos que me cambia hasta el tono de voz. De verdad lo digo, esto no es teatro. Vicente para mí era una debilidad muy seria. Pero aquí, bueno, podemos fumar un 11 de Valencia, porque la verdad es que luego con los Mata, Silva, Villa, bueno, que vamos a contar, ¿no? Me he quedado tocado con lo de Vicente. Athletic Club. Bueno. Yo aquí me tengo que quedar con Fran Yeste. Chicos, el golpeo de Fran Yeste, la calidad de Fran Yeste. Yo siempre he pensado, cuando veo hasta Athletic en los últimos años, siempre pienso, ¿y si estuviera Fran Yeste aquí? Con esos golpeos de falta, con esas asistencias, con esa garra, siempre se encaraba con el rival y tal. Cierto que mucha mecha corta y muy maduro en su carrera, pero Yeste que llegó a jugar con la selección, de hecho, si mal no recuerdo. Creo que yo, no sé, lo mismo los Athletic Challenge me matáis, pero creo que es el jugador de Athletic desde que nací, o tengo uso de razón visual del fútbol, el jugador que más me flipó. O sea, en calidad del Athletic creo que no ha habido nadie superior. Puede haber alguien superior en números, puede haber alguien superior en otra posición, pero en cuanto a calidad técnica, Fran Yeste era una barbaridad. Y me tengo que quedar con él, además con esos peinados así. Hubo una época que creo que incluso se le llama un poco el Beckham español, ¿no? Pero era una maravilla. A mí Fran Yeste era otra debilidad mía y me molaba bastante. Vamos con el español. Bueno, el español he tirado un clásico. Es verdad que podemos haber tirado de Iván de la Peña, de Kameni. Pero voy a tirar de Raúl Tamudo, porque Raúl Tamudo, no todos los años del español fueron buenos. Acordaros cuando consiguen esa permanencia con el gol de Colominas, pero Tamudo es que era una cosa, es que era el otro delantero. O sea, en los Raúl, Morientes, Torres, luego Villa, Tamudo era el otro delantero. Y el único que confío un poco en él fue Luis Aragonés, que de alguna manera, aunque luego no fue a la Eurocopa, creo que reconocí un poco su trayectoria, porque Tamudo siempre es un tío que había cumplido y es escudo insignia del español. Luego fue al Rayo Vallecano, que marcó ese gol en fuera de juego que desató el delirio en Vallecas, pero es que Tamudo, chicos, era un delantero que es que no tenía que envidiar a ningún otro. O sea, era una... A mí me gustaba mucho personalmente, a lo mejor a otra gente no. Me parecía que era muy pícaro, tenía picardía, no sé, a mí me gustaba bastante Tamudo. Y también tiene sus golazos, tiene sus golazos. Vamos con el Real Betis. Bueno, aquí ha habido muchos jugadores con mucha calidad del Betis y la mayoría, yo creo que a lo mejor decís Joaquín, pero a mí el tío que me molaba era Marcos Asunsao. Las faltas de Asunsao las intentábamos imitar todos los recreos. Y yo soy de Madrid, imaginados en los colegios de Sevilla o de Andalucía entera. Lo de Asunsao, chicos, a mí es que creó un impacto, Yo me acuerdo de una narración de Carlos Martínez que era una tremenda locura. O sea, lo de Marcos Asunsao, piel de gallina. Luego a lo mejor ha habido jugadores más completos en el Betis, pero a mí Marcos Asunsao, no sé, se me quedó ahí en el recuerdo y fue un perfil que me moló bastante, la verdad. Me moló bastante y me tengo que quedar con él, ¿vale? Getafe. Bueno, Getafe aquí me voy a quedar con Pedro León. Es cierto que hubo un impacto por lo mismo de las faltas y tal con Pernía. Podía elegir a David Belenguer, que me gustaba mucho. Podía elegir a Sergio Pachón, Jica Carallo Beanu. Podía elegir a bastantes, de verdad, del Getafe. También me gustaba mucho después en la época esa del 2009, Albín me gustaba mucho, ¿no? Pero me voy a quedar con Pedro León. Pedro León creo que en el Getafe alcanzó un hype importante. Creo que dejó buenas cifras, su golpeo de balón en ascenso y creo que fue el mejor tramo de la carrera de Pedro León, honestamente, donde ha habido varios jugadores que podemos rescatar ahí que nos molaban bastante, pero yo me quedo con Pedro León. Luego pasó lo que pasó en su carrera, pero creo que aquí alcanzó unos años muy, muy, muy buenos. Club Atlético Osasuna. Fijaros, yo Club Atlético Osasuna, bueno, está Pachi Puñal, están los hermanos Flaño,
está ahora Budimir, que posiblemente a lo mejor dentro de 20 años si hago este vídeo, pues voy a decir a Budimir seguro, pero me faltaban defensas y yo iba a decir a César Cruchaga. A mí César Cruchaga era un jugador, también estaba Josecho, ¿no? Josecho creo que era, pero a mí Cruchaga era un tío que me gustaba verle como defensor, me gustaba ver cómo luchaba, cómo limpiaba la pelota, me gustaba bastante y fue uno de los jugadores clave para que yo sintiera simpatía a la historia del Club Rojillo, de verdad lo digo. Y creo que César Cruchaga es un jugador que no se suele recordar mucho fuera de la institución, en el resto de España quiero decir, que no recordamos mucho, pero que yo quería aquí dejar este recuerdo porque me parece que lo merece, ¿vale? Así que César Cruchaga, me tengo que quedar con él. Seguramente en este aquí será donde más discrepemos si elijáis otro futbolista, pero a mí Cruchaga me gustaba mucho. Levante, mucha gente va a decir Morales, lo compro. Otra gente a lo mejor dice Keylor Navas, lo puedo comprar. El Levante creo que es la primera vez que sube en la temporada 2004-2005, ¿vale? Luego sube otras temporadas, pero yo me tengo que quedar con Juanlu. Mirad, Juanlu es un futbolista que tuvo momentos importantes con el Levante, historia clave de este club para su renacer. Creo que lo ficha Luis García, si mal no recuerdo. Llegó a jugar a Europa con el Levante y creo que una lesión grave que tuvo es lo único que a lo mejor frenó su momento más álgido de la carrera, su momento más maduro. A mí Juanlo, que jugaba de interior izquierda, me parecía un jugador que me molaba bastante. Velocidad, definición, luchador, de estos tíos que tienen calidad pero que destacan más por su trabajo y entrega. Y creo que Juanlu, si no hubiera estado Juanlu en el Levante, no sé qué sería de la historia del Levante, de verdad, moderna, no sé qué sería, porque creo que fue un hombre que dejó su huella y creo que la afición del Levante no lo olvida y creo que tengo buenas referencias de que es uno de los más queridos, por no decir el que más. Vamos con los dos últimos equipos. Girona, Girona ya me pilló más de mayor, porque lógicamente no había estado en primera división, pero me tengo que quedar con Portu. Portu a mí me sigue asombrando su entrega, su lucha, creo que siempre ha tenido un aura especial como un Montilivi, es donde mejor ha rendido. Es cierto que tuvo un gran año cuando la Real Sociedad gana la Copa, pero Portu creo que aquí es de esos futbolistas que en un sitio rinde mejor aún de que pudiera rendir en cualquier otro, y es en el Girona. Lo ha demostrado este año, que junto a Stuani ha sido clave para que el conjunto de Michel no descienda, y creo que es de esos jugadores que inspiran por su entrega, por su lucha y porque siempre está dispuesto a correr y sacrificarse por el equipo. Para mí ya quedan pocos jugadores así y tengo que meter a Portu. Y ya el último es en el Real Oviedo. Aquí no puedo hablar mucho porque el Real Oviedo, si mal no recuerdo, baja, pues no sé si en la 99, 2000 o 2000, 2001, tendría que hacer un poco de memoria, pero no tengo muchos recuerdos. Y luego el Oviedo ha tenido años críticos, no ha sido una situación fácil. Y el que más recuerdo, aunque sé que tuvo muchas polémicas y que el último año creo que cometió suicidios colectivos, individuales que perjudican al colectivo porque se generan autoexpulsiones, esto es así. Pero a mí Onofko era un central que, era internacional con Rusia. Creo que tuvo años buenos con el Oviedo. Repito, seguramente hay otro jugador que a la gente que sale del Real Oviedo sean de este equipo por otro jugador, pero a mí en la retina, a mí Onofko me causaba curiosidad. Este es el equipo a lo mejor que menos, por vivencia, pues tal, ¿no? El que menos puede disfrutar. Es decir, que a mí Esteban como portero nunca me gustó, entonces no le puedo seleccionar. Así que nada, lo podéis aportar aquí, lo podéis aportar en comentarios. Si os ha gustado este vídeo de la Liga Vintage, de jugadores que te enamoran, podemos hacer una edición de la Liga Hypermotion, que creo que nos puede molar, nos puede enseñar incluso nuevos futbolistas que a lo mejor no tenemos muchos en la mente, ¿vale? Así que nada, me pasa un poco con el tiempo, pero creo que ha quedado muy divertido. Así que nada, gracias por vuestro apoyo, dejar vuestro jugador, dejar ese futbolista que os enamoró y os hizo de un equipo de pequeños o que simplemente os molaban que fuera de otro equipo. Y nada, aquí estamos en Café con los Otros. Van a llegar reconstrucciones en los próximos días, posiblemente de dos equipos muy importantes históricos de nuestro fútbol. Así que nada, quedaos por el canal.
Muchas gracias a todos. Últimamente estáis comentando más, así que lo agradezco profundamente y espero que hayamos conectado con ese toque nostálgico que, bueno, que de ese fútbol que a lo mejor echamos un poco de menos, pero que ahora también mola y por eso lo comentamos. Así que nada, un saludo y que va muy bien el día, igual o incluso mejor que a mí. Nos vemos. Chao.